Listo. Entonces, el micrófono es todo tuyo. Y me das oportunidad de compartir. Ay, sí, es cierto. Perdón. Gracias. No te preocupes. Listo. Buenos días. Pues mi maestro Fausto ya nos hizo el favor la semana pasada de darnos un recorrido del tema de feminismo, que en este día yo intentaré desarrollar a Sandra Harding acerca del método feminista. Pues bien, primero que nada, para poder tomar el tema, yo le decía a mi maestro, ¿cómo empiezo? Y me hizo favor de mandarme un video también de Lamas, que me dio como un contexto de cómo empezar. Yo dije, ¿quién es Sandra Harding? ¿Qué hago con este tema? Y, y al investigar acerca de ella, me encuentro esta fotografía de cómo han venido hablando en las sesiones anteriores, mujer blanca, burguesa, etcétera, que me llama la atención. Y dice que nació en 1935, tiene ya 89 años a estas alturas, es filósofa, profesora universitaria y feminista estadounidense, doctorante y fundadora de la epistemología feminista. Me llamaba mucho la atención todos los términos, le decía yo a mi hija ayer, es que leo y en todos los renglones hay muchas palabras que no conozco y quisiera entender. Entonces, ella plantea acerca de este tema de si existe un método feminista, que las preguntas en torno al método suelen confundir a la información, porque dice que requieren tres supuestos. Y veremos a lo largo de este desarrollo del tema, estas tres que están puestas en rojo, va a hablar mucho acerca del método, de la metodología feminista y de las investigaciones feministas que no son otra cosa que la epistemología. Entonces dice que los supuestos se basan en preguntar si existe un método distintivo de investigación científica acerca del feminismo y que cómo es que la metodología feminista puede desafiar o complementar las metodologías tradicionales. También habla de que sobre qué bases se sostienen los supuestos y los procedimientos de las investigaciones, que no son otra cosa que la epistemología, que trata del conocimiento o que es una rama de la filosofía que va a investigar fundamentos, límites y métodos. Y cuando nos referimos a epistemología, pues sobre todo fundamentos, investigar fundamentos de las cosas. Cuando sigue la autora en este artículo, hace un comparativo de las diferencias en las tres palabras que les comentaba, método, metodología e epistemología. Cuando habla del método, dice que las técnicas de recopilación de información son muy importantes y que en la metodología, la teoría y los análisis de los procedimientos que utilizamos en la investigación lo son aún más, porque normalmente los investigadores reducen las metodologías a los métodos y ahí es cuando de alguna manera se reduce el conocimiento. Entonces dice que muchos investigadores, investigadoras, no son capaces de aumentar, o eso es lo que comprendí, el conocimiento al desarrollo de las en el desarrollo de las metodologías. Ella habla de que la epistemología deberían ser estrategias de justificación del conocimiento o bien teoría del conocimiento, pero que a veces se quedan mucho en la queja únicamente y no crece la información. Después eh, nos habla de la problemática de cada uno de estos conceptos, hablando acerca de que el método, que es la recopilación de la información, padece muchas veces de falta de claridad. Quizá no tenemos muy elegido el tema o el objetivo del mismo cuando hablamos de feminismo y nos perdemos en muchas situaciones. También dice que eludimos aspectos verdaderamente distintivos de la investigación,
y que en este tema de los aspectos, cuando tenemos temas de investigación social, nos perdemos en todo el contexto que pudiera ser la migración, etcétera, los temas que hablaban la semana pasada el maestro Fausto, pero que mezclamos las cosas. Entonces, al mezclarlas, dice, eludimos las cosas verdaderamente importantes acerca del objetivo. Dice que otra de las problemáticas cuando elegimos un método para la identificación del tema feminista es que no identificamos tareas necesarias para impulsar la investigación. Lo anterior, que nos perdemos en la información. Nos dice que para tener un buen método, hablando de feminismo, hay que clasificar las técnicas con las que se recaba la información. Y dentro de esta forma de recabar información, dice que se debe de escuchar a los informantes y es muy importante la forma de interrogarlos, porque de ahí vamos a sacar aspectos importantes acerca de su vida. Pero en esta situación entendía yo, de acuerdo al artículo, que cuando queremos tener información acerca de las personas, quizá a veces si las preguntas no están bien dirigidas, em, recogeremos información quizá muy sesgada. Decía ahora Fausto al inicio, un poco positivista, ¿no? O negativista. Entonces, ¿qué tan buenos seremos para interrogar a los informantes? Dice que la autora, que otra cuestión muy importante para plantear los métodos es observar los comportamientos. Y que cuando observamos comportamientos, quizá a veces observamos algunos que no son importantes o relevantes. Eh, la historia, otro de los conceptos, que examinar vestigios y registros históricos es importante porque debemos buscar patrones. Pero más adelante, ella misma nos habla que hay muchas diferencias en cuanto a la raza y la cultura de las personas. Por lo tanto, al examinar vestigios, quizá estamos como em, individualizando nuestra investigación. Y al final, en las conclusiones, creo que es alguna de las interrogantes que me deja mucho este artículo. Y entonces, cuando ya tenemos la clasificación de las técnicas para recabar la información, eh, nos dice, y yo pongo aquí un pero, entonces tendríamos que aplicar las tres técnicas. ¿Cuántas tendrían que ser para tener un buen método? Y cuando hagamos esto, aplicar una, las dos o las tres, esto nos llevaría a lo que ocurre actualmente en cualquier investigador androcéntrica, cualquier investigación androcéntrica tradicional. Tendríamos un solo punto de vista y como lo hacen las tradicionales, el masculino. Después, la autora, si ya hablamos de método, vamos a la metodología para ver su problemática. Dice que cuando la metodología trata de la teoría y el análisis de las investigaciones, lo que les contaba, el, la investigación se reduce porque el conjunto de conocimientos acumulados nos lleva a una recopilación de información quizá muy reduccionista y solo nos enfocamos en cosas muy particulares que hacen que la metodología nos suba a teoría o análisis de investigación. En este sentido, dice la autora que las metodologías feministas deben aplicar o explicar causas de la explotación de las mujeres en todas las unidades. Dice, en la doméstica, en los trabajos, en muchas situaciones, y a veces solo se reducen a algunos temas. Entonces, bueno, una de las mayores problemáticas que entendí de acuerdo a la autora dice que eh, reducimos a temas muy específicos la investigación. Después, en la problemática de la epistemología, dice que la autora que explica cosas acerca de quién puede ser el sujeto de conocimiento al investigar un método feminista.
y plantea que sí pueden serlo las mujeres, porque desde los puntos de vista androcéntricos, pues ni siquiera son visibilizadas. Entonces, dice que solo se refieren a pruebas que deben explicarse a experiencias y observaciones masculinas, las situaciones. Entonces, puede considerarse conocimiento las verdades subjetivas. Aquí hablaba que depende de nuestras creencias y sentimientos, muchas veces sesgamos las cosas. Entonces, esto me creó una interrogante muy grande porque pues sí, evidentemente en todas las culturas y razas, creencias y sentimientos son verdaderamente diferentes. Entonces, si hablábamos de existe un método feminista, podremos universalizar la información. Parecía al final del artículo que tendríamos que hacer métodos muy específicos y ligados a temas muy específicos de cada lugar. Entonces, la autora comenta que la epistemología tradicional excluye a las mujeres como agente de conocimiento. Por eso se crean los métodos feministas. Solo que el artículo es de 1987 y como nos decía Fausto la vez anterior, Marx y Engels, pues todo esto viene de los 1800. La investigadora dice que tiene 2 décadas investigando. Entonces, bueno, hay hoy por hoy muchísima información acerca del tema. Cuando hablamos de hasta ahora del artículo, nos dice que existen importantes vínculos entre las 3 cosas, la epistemología, la metodología y el método. Pero estos vínculos no son precisamente aquellos que nos permiten identificar rasgos de las investigaciones feministas, porque cada una de los investigadores tiene sesgos muy específicos al hablar de los temas que investiguen. Entonces, ella crea ahora algunos subtemas dentro del artículo en los que va a hablar, por ejemplo, de sumar o agregar a las mujeres, excluidas evidentemente en la epistemología tradicional. Entonces, las va a dividir en 3 clases. Y aquí, cuando empieza a hablar de clases, pues empiezan temas, obviamente, otra vez de subgrupos. Dice que clases de mujeres que deberían de ser candidatas obvias para los análisis feministas podrían ser las mujeres científicas, pero empieza diciendo el tema de Rosalind Franklin, que no fue reconocida en vida por sus estudios de ADN, ganadora del premio Nobel, que hasta después de su muerte, pues fue entregado el premio. Entonces, bueno, ¿qué tanto era reconocida? ¿Qué tanto podría ser una mujer candidata al tema de análisis si ni siquiera es reconocida, ¿no? Otras mujeres podrían ser aquellas que participan en la vida pública y todas ellas ya están muy estudiadas por científicas sociales, pero mujeres que pudieran entrar en este análisis hoy en día son mujeres creadoras de cultura distintiva, votantes y electoras, reformadoras sociales, trabajadoras asalariadas o aquellas incluso que trabajan en contra de o a favor del control de la natalidad. Dice que otra clase obvia para hacer análisis serían aquellas que han sido víctimas de dominación masculina, como las que sufren violación, incesto, pornografía, violencia física o explotación económica o esclavitud, entre otras. Entonces, bueno, agrega que sería muy importante para los métodos feministas incluir estas clases de mujeres. Pero, ¿qué pasaría con todas aquellas que no entran en estos rubros? ¿Sería entonces feminismo de lo que estamos hablando? ¿Y cuáles se les ocurre que pudieran ser algunas que no entran en estas clases? Bueno, la autora continúa incluyendo recursos empíricos y teóricos que no son otra cosa que las experiencias de las mujeres, aquellas que hablábamos en la parte metodológica, que
que debemos explicar cómo vamos a investigar acerca de ellas, cómo van a ser nuestras entrevistas y demás con ellas acerca de su vida. La filosofía tradicional sostiene que no importa el origen de los problemas, pero sí importa la justificación. Entonces, ¿cómo deben ser las cuestiones al revelar experiencias? ¿Hasta dónde podemos investigar acerca de estas experiencias? Porque dice la autora que revelar experiencias tiene que ver con decir experiencias, deseos, intereses y muchas cosas acerca de cómo, cómo hay diferencias, como les decía al inicio, entre clase, raza y cultura, entre hombres y mujeres. Entonces, cuando revelemos esas experiencias, ¿qué pasa con algunos otros grupos que existen hoy de intereses y formas? Dice la autora, me hizo mucho ruido este comentario, que dice que la habitación y la cocina son sitios de lucha política y que igual que como un tribunal o una casilla de votación, deben ser tratados de la misma forma, porque en ambos hay derechos. Entonces, me parece que la autora en este momento pone en la mesa la en el cuestionamiento de existe un método, pues el importante tema de la discriminación. Y creo que empieza a partir del método, la metodología y la epistemología a crecer este tema. La verdad es que es muy interesante cómo va aumentando la información y cómo hoy en día pues existen todas estas diferencias. Después, otro tema que toca la autora habla acerca de los propósitos de estar a favor de las mujeres, pero dice que para estar a favor de las mujeres en el método feminista, entonces la investigación tiene que diseñarse a favor de las mujeres y tendría que explicar fenómenos como la migración, la rebelión política, las tendencias laborales, aquellas de consumo, de pobreza o de religión. Entonces, al hablar de cosas muy específicas dentro del método y no tener un panorama general, ¿estaríamos haciendo una metodología correcta al no incluir una universalidad? Bueno, eso es personal. No lo sé. Espero que mi maestro Fausto me ayude al final. Dice también que eh, integra este tema, que los nuevos objetivos en este tiempo, cuando hace el artículo en el 87, en 1987, que situar a las investigadoras en el plano del objeto de estudio sería muy importante para los estudios de perspectiva de sus experiencias, también para estudios de género, construcción social de la masculinidad y feminidad, y estudios de nosotros las mujeres de abajo hacia arriba. Cuando decía de abajo hacia arriba en el artículo, explica que normalmente se hablan de las clases en las cuales hay mayor pobreza, porque nunca se está refiriendo uno a quitarle, dice, a la clase de arriba privilegios. Entonces, también aquí hay una manera muy especial de la autora de tratar los temas. Al final nos habla de la reflexividad de la ciencia social como la capacidad para reconocer fuerzas de socialización y alterar las estructuras, lo que decía acerca de las clases sociales en el punto anterior. Entonces, pues desde las zonas de privilegio, qué tan importante y qué tan eh, ético sería hacer o tratar de investigar un método feminista. Bueno, de todo lo anterior, la autora resume que los trabajos feministas de tipo académico y de investigación deben contar con, entonces, estos tres tipos de rasgos: los metodológicos, y ahora ya los incluye de manera diferente. Empieza con la metodología, que dice que deben aplicar una estructura general de la teoría científica para hacer investigación sobre mujeres y género.
ya es muy específica al final del artículo hablando acerca de mujeres y género. Dice que después el rasgo epistemológico debe de comprender teorías diferentes a las tradicionales. Y en esta investigación me parece que hoy en día hay mucho acerca de diferente, diferentes temas acerca de cómo ha ido creciendo la epistemología. Eh, Dice que la clasificación de las técnicas en los métodos, la importancia de escuchar a los informantes, observar el comportamiento de los mismos y examinar la historia, pues va a ser determinante para crear un método feminista correcto, si es que existe el concepto correcto. Por último, dice que las experiencias de las mujeres y hombres no pueden ser guías confiables para la investigación social. Entonces, bueno, si sus experiencias no son guías confiables, ¿cómo de verdad acotar los temas de acuerdo al feminismo? Concluye diciendo que los hombres no pueden hacer contribuciones importantes a la investigación feminista. Pero si hacemos esto de excluirlos, no estaríamos haciendo lo mismo que ellos hacen con nosotras. La autora concluye el artículo diciendo que la investigación ayuda a saber cómo proceder en los proyectos de feminismo, pero nos pide siempre, como decía en la lámina anterior, un desarrollo metodológico, epistemológico y de método. En conclusión, yo pensaba mucho cuando terminé que el feminismo no es uno solo, porque cambia y cambia todo el tiempo de acuerdo a la clase, a la raza y a la cultura. Al final, la autora habla de feministas negras, de feministas socialistas, de feministas asiático-americanas, de feministas lesbianas. Entonces, me ponía a reflexionar de que pues tendríamos que hablar de muchos subtemas cuando hablamos de feminismo. Dice que un buen estudio feminista va a comprender un buen método que recabe información, pero que observe comportamientos e historia de los mismos, que la metodología que se debe aplicar debe ser investigación siempre sobre mujeres y género, y que la epistemología debe incluir diferentes teorías diferentes a las tradicionales, aquellas como que el feminismo esté en continuo cambio o que sea difícil clasificar un solo tipo de feminismo. Bueno, estas son las referencias y pues agradezco el tiempo. Buenísimo. No sé qué preguntas tengan, porque por mientras tú mencionabas una, ¿no? Tenías como una duda muy específica. No recuerdo cuál fue porque tú dijiste, espero esta nos las puedas, ¿cómo se llama? Ir aclarando, pero no recuerdo cuál era. En el método dice la autora que hay tres cosas que son ineludibles. Escuchar al informante, observar el comportamiento del informante y examinar la historia, pero no acota a usar uno o los dos o tres de estos métodos para saber cómo tiene que ser el método. Entonces, si hablamos de feminismo y eludimos escuchar a los informantes o interrogarlos acerca de su vida, ¿estamos haciendo feminismo, Fausto? O si eludimos observar comportamientos, ¿estamos haciendo feminismo? No sé, como que la autora no era muy clara acerca de cuál de los tres, cuál eludir, ¿sí? Ok, ok, ok. Voy. Sandra Jardín, por donde se va a estar moviendo todo el tiempo es en los rubros de, evidentemente, epistemología, tú lo mencionaste, metodología, método. Por ejemplo,
que si yo me estoy moviendo y recordarán cuando conversamos sobre el tema muy particular de la ontología, el argumento descriptivo, el argumento prescriptivo y el normativo. Digamos que tenemos tres tipos de estudios, ¿no? Dos que son feministas, que tienen posicionamientos ontológicos encontrados, como por ejemplo aquella feminista liberal que dice que la prostitución se define por ser un trabajo, sí, un trabajo sexual y en tanto trabajo lleva precisamente a recibir un reconocimiento institucional y que merece derechos, ¿no? El otro posicionamiento feminista dice, ¿sabes qué? No hay ningún trabajo ahí, todas son víctimas de trata, en tanto que la estructura social, desde que nacieron, las pone en un lugar de desventaja y que lamentablemente tienen que elegir la prostitución donde el 90% de las mujeres que están ahí son víctimas de trata. Ahí está, ontología y también epistemología, porque te describe lo que está sucediendo, ¿no? Y te está dando también argumentos normativos. Luego nos vamos a uno que no es feminista y que diga el impacto de la salud mental en mujeres prostitutas, ¿no? Y que sea conducida lamentablemente con un cis varón y lo único que te está ofreciendo es que la mayoría de las mujeres que viven de la prostitución, definiéndolo desde ahí, tienen trastornos mentales tipo TLP. Si te das cuenta, los tres están trabajando casi el mismo tema, pero son definiciones totalmente distintas, implicaciones distintas, porque uno, aunque está trabajando con estas mujeres que están en el comercio sexual o prostitución, no le está interesando describir más allá, ni siquiera hay una propuesta de un argumento normativo de que en dado caso que están viviendo con un trastorno mental, pues merecerían recibir un trato, ¿no? O tal vez se pudiera quedar más bien en la intervención psicológica de mujeres prostitutas, pero jamás está pensando en la calidad de vida, cuando estas dos propuestas sí lo están pensando. Unas porque están preocupadas de que no reciben derechos laborales. La otra está pensando en que no se reconoce la dignidad en tanto principio de derecho humano y acá no reciben tratamiento mental. O sea, te das cuenta, ¿no? Entonces, como que Sandra Harding lo que nos está diciendo es de que no basta con decir que estamos trabajando con mujeres, como incluyéndolas en nuestro estudio, porque una cosa va a ser epistemología, metodología como esta filosofía del método, o sea, de cómo estás utilizando cada una de las herramientas, incluso las reflexiones, las implicaciones éticas, bioéticas que estas incluyen, el método que va de la mano con las herramientas y un poquito las herramientas que pudiéramos ubicarlas en esto que se llama como soft skill y hard skill, que vendría siendo soft skill, las habilidades como más blandas, ¿no? La parte como de la escucha y la observancia, ¿no? Como estas habilidades muy particulares que tenemos que desarrollar, ¿no? Y ya una habilidad, una hard skill que vendría siendo ya la interpretación de los datos, cómo yo los estoy empleando, cómo estoy entendiendo este resultado que estoy teniendo. Entonces, básicamente lo que Sandra Harding lo que trata de decirnos en estos tres puenteos, en estos tres pilares, pues que es necesario precisamente irlos combinando, ¿va? Y no sé si con eso queda como más claro. Sí, pero lo que yo te decía al final es, pues tendría que haber como feminismo para cada uno de los temas y todos los que tocaste, híjole, nunca acabaría, ¿no? El estudio. Entonces, Ah, pues esto de si hay un método, Dios mío, hay mucha información. sí, sí, y de hecho, precisamente lo agradable del asunto es precisamente que por eso estudios críticos de género o investigación con perspectiva de género le llaman estudios primero que no están unificados,
¿no? O sea, no buscan esta unidad como lo sería la psicología, que siempre estamos diciendo que buscamos que sea la psicología y tenemos problemas de identidad por eso, pero que acá asumen que precisamente hay un montón, ¿no? De epistemologías feministas que están precisamente de alguna forma mostrando diversos intereses, porque ahí está lo que vamos a ver después, el conocimiento situado. Porque Sandra Harding aún está anclada, al menos en ese texto. Actualmente no he visto nuevos trabajos de ella. No es de que no haya hecho nuevos, pero pues ahora sí que el más reconocido es este de Existe un método feminista. Aún ella está utilizando mucho una categoría relacional, es decir, género como la relación comparativa, la categoría comparativa entre hombres y mujeres. Ajá. En ese sentido, el problema que se establece ahí es nuevamente la dicotomía hombre-mujer y una base heterosexual. Aunque ella no asume un posicionamiento claro, se puede entender que está hablando de eso, ¿no? Está, y que de alguna manera supone que esta relación es heterosexual. Ujú, porque siempre está este comparativo entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, vamos a ver que Donna Haraway trata de salirse de ahí, de esa descripción ontológica, de decir, no nos metamos en broncas de que si estudio hombres o estudio mujeres, vamos a estudiar ahora la expresión que tiene el cuerpo y sus manifestaciones, y en tanto que hay cuerpos que nacen con cierto tipo de genitales, pero se definen desde la masculinidad o desde la feminidad, entonces no quiero trabajarlo desde la idea de que hombre está asociado con la idea de lo masculino, como lo hacen algunas otras investigadoras, porque veíamos, insisto en esta recapitulación, con desde el punto de vista feminista, de no me acuerdo quién era la autora, que se apellidaba, creo que Smith, algo así, no me acuerdo muy bien. ¿Qué es lo que nos estaba planteando? Nuevamente la situación de que hay que reconocer la perspectiva de las mujeres para conocer cuáles son sus desventajas desde sus propias experiencias. Y entonces Sandra Harding dice, ok, eso es muy cierto, pero hay que tener cuidado porque como tal no existe un método feminista, lo que existen son métodos que deberían de obedecer a los intereses del feminismo, como la dignidad de las relaciones entre mujeres y hombres. Sin embargo, sigue anclada en la categoría de género como esta categoría relacional comparativa entre las relaciones de hombres y mujeres, y que al evolucionar o a estas propuestas nuevas vendrían como las de Donna Haraway de salirse de la idea de que la categoría sexo y género necesariamente van unificadas o van vinculadas, sino que los vamos a trabajar con otras categorías, con otros adjetivos, por así decirlo, desde una descripción ontológica. No sé si eso ayude o les confundí más. No, yo creo que sí. Oye, maestro, ¿y esta parte de no dejar opinar a los hombres eh, y excluirlos como ellos nos excluyen, es una barrera o de plano que ponen para hablar de feminismo o no entiendo bien esa parte? Me parece buenísima la pregunta. Mira, yo creo, y por el momento en el que se publica, pienso que sí son necesarios los separatismos en términos de que en ese momento histórico y también actual, hay intereses muy particulares que solo las mujeres conocen sobre sus propios contextos. Y hablando de mujeres, lo quiero poner como en un plural enorme. Ujú. Entonces, por ejemplo, yo trataría y trato de ser lo más respetuoso y también considerar que veo mucha ignorancia en mí sobre temas como maternidad, sobre ciclos menstruales, sobre economía del cuidado, ¿no? Aunque sí vivo desde la economía del cuidado, es muy diferente el que se vive yo como cis varón a una mujer trans o una cis mujer. Entonces, ahí, si bien no me pongo radical, sí pensaría en una aproximación modesta, y por aproximación modesta tiene que ver con que
mis conocimientos son limitados y los veo así desde mi propia construcción social y demás, ¿no? Porque ahí epistemológicamente pues se meten totalmente estos sesgos. Y no es porque un sesgo esté mal, porque en la investigación clásica el sesgo es como el, no sé, es como decir el coco está en tu casa o está debajo de tu cama. Es el terror de cada noche de todos los investigadores. Y acá lo que dice Sandra Harding básicamente es los objetivos o los planteamientos de una investigación desde el feminismo es considerar cuáles son sus límites, cuáles son sus alcances y sus límites. Y estos no dependen de la investigación per se, sino que dependen de la misma mirada de él o la investigadora. Como por ejemplo, yo al asumirme, de hecho, en la tesis, una observación que me hacían que era conveniente, que se debe de mantener, tiene que ver con esta parte del posicionamiento en el que yo digo, yo estoy mirando desde acá, desde una persona cis, homosexual, que vivió ciertas cosas, y ahí está, de alguna manera, cuáles son los alcances que pudiera tener y a la vez revela los límites, porque como yo estoy entrevistando con chicos trans, mi limitante es de que no voy a poder comprender en cabalidad, por más exploración que haga, la experiencia viva de una persona trans. Eso no significa que no pudiera acercarme a los estudios y ayudar a la visibilización de los mismos, porque uno pudiera decir, bueno, porque llevaríamos como una cuestión de un esencialismo metodológico y de investigación, donde diríamos, solamente las mujeres pueden estudiar temas de mujeres y solamente las personas LGBT pueden trabajar temas LGBT. No, pero sí tendría que haber las debidas advertencias y modestias al momento de presentar resultados, ¿no? Porque precisamente lo que nos está proponiendo Sandra Harding es, si bien sí considera necesario en ese momento histórico en el que se escribe el texto un cierto separatismo para que precisamente haya el espacio de que las mujeres hablen por las mujeres y saber que las necesidades de una mujer caucásica estadounidense no es igual al de una mujer mexicana o afromexicana o afroamericana y que ellas tendrían que hablar y tener la posibilidad de llegar a estudios de investigación, estudios doctorales, para que puedan hablar por sus propias comunidades, ¿no? Y que es, digamos, eso tiene también un argumento de tipo normativo, porque habría un camino, un presupuesto para que cada universidad permitiera precisamente el acceso de mujeres que se viven de así para que puedan estudiar desde sus propios grupos, ¿no? Entonces, esa también es la idea. Por eso también pienso que el argumento que tiene ella no es tan de la radicalidad, así decir, no, 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 ya quiten a los hombres. No, sino que está pensando en que estas voces tendrían que ser escuchadas y tener un espacio de una plataforma mediática académica para poder llevar a cabo la enunciación de las problemáticas que ellas vivan, pero no significa que no haya gente interesada en trabajar los temas, pero que si tú te acercas a esos temas, tendrías que tener el debido cuidado y el debido respeto, ¿no? De reconocer cuáles son tus límites y cuáles son tus alcances dentro del trabajo con una comunidad a la que no perteneces. Entonces, lo pensaría mucho desde ahí, pero no sé si logro como contestar un poco la duda. Sí, y de ahí yo te diría, entonces esto se podría aplicar a todos los temas que hay, porque realmente podríamos acotar en ese sentido, ¿no? Muchos de los temas de investigación, pues que a cada uno nos compete o podríamos incluirnos, ¿no? Porque, pues de verdad, como bien dices, hay temas en los que no podríamos hablar porque no son cosas que lo vivimos, pero hay temas que estamos, por ejemplo, en mi caso, la salud y la salud de una situación en especial de un trasplante, pues algo muy, muy específico que podría aplicarse esta metodología, ¿no? Sí, bueno, ahí está como el punto del mismo artículo, ¿no? Por eso dices que no existe como tal un método feminista. Lo que existen son métodos que hay que convertirlos a los intereses del feminismo, ¿no? Es decir, que si estoy explorando yo las vivencias de tales mujeres, pues reconocer cuáles son como sus preocupaciones, ¿no? Y nuevamente aceptar que probablemente mi enfoque, tanto epistemológico, ontológico, del cual yo provengo, pues evidentemente no daba cuenta de esas necesidades que ahora las estoy reconociendo en el mismo proceso, ¿no? Entonces,
Sí, o sea, no se vuelve esencialista como en algunos espacios pudiera malinterpretarse. Ella no está pensando en que sea algo esencial, pero sí piensa que hay una condición en la cual sí tendríamos que compartir los espacios para que personas de pues la diversidad humana pudieran emplear estas metodologías y visibilizar sus necesidades, problemáticas y así como propuestas de solución. Sí, te agradezco porque fue muy interesante el artículo, maestro. Gracias. Súper. Bueno, las demás, los demás que veo con sus camaritas apagadas, ¿qué piensan? ¿Les llamó la atención el artículo? ¿Ya lo habían leído? Cristian, seguramente ya lo leyeron. O sea, Sandra Harding, o sea, ¿y qué discusiones consiguieron allá en la maestría de género? Oli, pues prácticamente fue como a lo que yo llegué, fue justo eso, que había como, o sea, un método feminista sí lo hay, pues, pero no es como, hay como miradas, bueno, así lo intento, más bien, lo interpreto yo, ¿no? Ujú. A un estudio para que sea como feminista, tendría que tener como una mirada, ¿no? Una mirada desde los afectos, desde otras cosas, y como que se aleja, o más bien alejarse como del antropocentrismo, androcentrismo, este, que ya es como muy alejado, ¿no? Por ejemplo, nos explicaban sobre que en estos métodos eh, la, los sujetos a investigación se vuelve como una relación recíproca, ¿no? O sea, es como tú me das como esta investigación, pero también yo te doy algo, ¿no? Que era como algo que nos hacía mucho hincapié. Y sí, ¿no? O sea, como también nos explicaban como que habría que tener entonces, no sé, ver el feminismo desde la economía, desde la medicina. Ay, perdón, inclusive había como un ejemplo que nos hacían como mucho hincapié sobre los estudios médicos, ¿no? Nos explicaban que habían encontrado que las mujeres no sentían de igual manera, de igual forma, el paro cardíaco, ¿no? Por Sí. condiciones fisiológicas, ¿no? Y entonces nos decía qué importante es que en la medicina haya como estudios con género, ¿no? Entonces era como muy chido, o sea, pero sí creo que es como esto que decía mi compañera, ¿no? Como que no habría entonces un método, sino como muchos y como miraditas, ¿no? Como miraditas feministas. Algo así lo interpreto también, ¿eh? ¿No crees que? Ok. No sé si No. esté bien. Sí, no, de hecho, en esta parte del cuadro sintomático del paro cardíaco, y que pues, se presenta una diferencia estructural, sintomatológica muy particular entre precisamente la anatomía del varón y de la mujer. Fue bastante interesante porque sí fue una revelación en términos de que el cuadro sintomático, de hecho, se le conoce como anormal, fíjate la palabra, ¿no? Anormal o atípico en las mujeres que hombres, es decir, que lo normal es lo que siente el varón en términos sintomatológicos de cuadro cardíaco de paro cardíaco al miocardio, a diferencia de las mujeres. Entonces, es una cosa bien interesante porque era, ¿cuál fue el parámetro para decir que eso era, o sea, que el cuerpo del varón era lo normativo? Y una de las variables que supuestamente son las variables extrañas que alteran precisamente la, el estándar de oro, que es del varón, tenía que ver con el factor hormonal, ¿no? Entonces ahí era bien interesante cómo precisamente habían estas distinciones y ahora que han habido solicitudes para cambiar los libros de anatomía para presentar cuerpos cuerpos negros, porque toda la representación anatómica y fisiológica vienen de cuerpos normativos caucásicos occidentales y la Facultad de Medicina, me parece que era de una unidad de África, decían, pues es que estamos trabajando mediante
toda una representación anatómica y fisiológica del cuerpo caucásico, pensando que el nuestro es precisamente una alteridad, ¿no? Y ni siquiera hay una visibilidad de cuál es el cambio de la pigmentación y qué tiene que ver la pigmentación con el acceso a cierto tipo de servicios y cómo se vive el proceso salud, enfermedad, muerte en este tipo de cuerpos. Entonces, o sea, es un buen ejemplo para reflexionar el tema precisamente desde el texto de Sandra Harding, porque dice, bueno, hay que aceptar, digamos, ella no habla de separatismos, sino que está hablando pues, de estas diferencias, que no basta con incluir en mi muestra mujeres, porque hay encuestas nuevamente que incluyen mujeres, pero nunca toman en cuenta, como por ejemplo hoy, en este momento, yo no sé si ustedes han escuchado esto que se le llama economía del cuidado. ¿Habían escuchado alguna vez economía del cuidado? Chris dice que sí. Jorge. Angélica dice que no. Y es curioso porque economía del cuidado nace precisamente de todos estos análisis y parámetros para considerar el cuidado a la vida y que es la economía que fluye más en el espacio de lo doméstico, un espacio feminizado, el cual es el dinero que reciben estas mujeres que están en una relación, digamos, de división sexual del trabajo, donde el varón sale en el espacio público a trabajar y se queda la mujer en el espacio doméstico y recibe como no me acuerdo qué nombre tiene eso, como, porque no es salario, no le da un salario o que recibe como un pago por parte de la pareja y que resulta que la economía del cuidado es el dinero que invierte esta mujer de lo que le da al marido, donde supondría que es para ella, pero que la mujer lo invierte en caso que el niño se enferme, en el medicamento, en la consulta, en el pasaje, en las compras para la comida. ¿Y cuánto de todo eso que está gastando ella? Ah, que es el gasto, ¿no? Que le dan el gasto. De todo esto que ella gasta, ¿cuánto es para ella, para su desarrollo personal? Ajá. Entonces, economía del cuidado surge precisamente de la mirada de las feministas economistas para poder considerar cuánto del dinero que reciben estas mujeres en esta división sexual del trabajo, pues realmente es para consumo personal. ¿No? Entonces es una parte bien interesante de analizar y nuevamente quienes lo llevaron a cabo, pues las interesadas que no sentían que los estudios de economía representaran las necesidades reales de las mujeres que están viviendo bajo esa división sexual del trabajo. Muy parecido ahora que si nos vamos a estudios de biomedicina, ¿no? Desde el feminismo, pues que demostraron que no se estaban cubriendo las necesidades de las mujeres y que en estudios LGBT o principalmente de los gays, ¿no? Estudios gay, pues que tenía que ver con todo el tema del VIH, ¿no? Y que se consideraba cuando surge precisamente toda la parte de la crisis de la pandemia y que en Estados Unidos empieza a dar estos reportes y hay una serie de testimonios impresionantemente crueles de mucha gente que apoyaba el Partido Republicano y que decían, ¿saben qué? Pues qué bueno que se mueran, porque pues no es un tema que nos interese a nosotros. Y entonces ahí es claramente, o sea, ante ese tipo de manifestaciones, pues vemos precisamente la urgencia de ir incorporando, ¿no? Conocimientos que vengan de las alteridades, ¿no? Porque eso obligó precisamente a señalar que no es justo que existan ciudadanos de primera que ciudadanos de segunda, ¿no? Y que de hecho ahí hay una autora, no me acuerdo el nombre de ella, no sé si tú la conozcas, Chris, que utiliza la categoría de ciudadanías sexuales, ¿no? Pero bueno, sí, la invitaron una vez al CIEG, pero bueno, no me acuerdo de ella. Ay, pero bueno, entonces, ¿alguna otra duda que tengan, pregunta, comentario? ¿No? Bueno, a ver. Pues como es bien sabido, o sea, nos vamos a reunir en pequeños equipos, pero ahora quiero que vayan pensando en en unas diapositivas por grupo,
donde hayan compartido precisamente el tema de investigación que están trabajando, un poco la pregunta de investigación con sus objetivos y nada más un pequeño apartado para precisamente incorporar qué cosas han cambiado de su proyecto a raíz del contacto con estas reflexiones metodológicas. Ujú. A ver, es la pregunta, los objetivos y el cambio, ¿no? Que ha Ajá. pasado en esta sesión. Ok. ¿Qué modificaciones? Así, yo creo que sale una laminita o dos, pero que las vayan compartiendo en pequeños grupos, ¿no? Para pues ir ampliando este tipo de reflexiones, ¿va? Bueno, entonces voy a hacer los pequeños grupos. Ahí está. Listo.